Soria bien también. ¿Cómo está? Somos vecinos. Yo soy de Puerto Libertad. Claro. Está mi pueblo. Muchos años médicos ahí en Libertad. Soria bien también. Soria. Mucho gusto. Gordo. ¿Cómo te va? Mucho gusto de tu gordo. Mucho gusto. Mucho gusto, encantado, con tu gordo. Soria bien también te digo. Soria bien. ¿Cómo te va? San Vicente, mucho gusto. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Soria bien también. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? San Ignacio. Mucho gusto, Soria bien. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Encantado. ¿Cómo te va? San Ignacio. Mucho gusto, Soria bien. ¿Cómo te va? Fuerte, Iguazú. Mucho gusto, Soria bien. Yo soy de Libertad, como vecino. Sí, somos vecinos. Hola, ¿cómo te va? Gusto de verte. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me alegro mucho de estar acá. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Mucho gusto, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto, Soria bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Miguel. Vale. Mucho gusto, Soria bien. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Bueno, mucho gusto. Libertad del pueblo, allá arriba, como vecino. Me conoce a Calten de banda, intendente, ¿sí? Bueno, a tu orden. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soria bien también, a las órdenes, ¿sí? Me encantaba. Muchas gracias por estar por recibirnos y estar acá. Estamos muy contentos de estar acá. Una comunidad buena. Muchas gracias. Claro, en este macho.
o en Duangua sino hoy cuapotangua porque apoya pues ya pues hoy pues está compromiso, esta decisión ñande como pueblo ñande afectaba ya le oportunidad ya presentan a ministro pues y catangua hecha ahí cuapona de que apunta pues pertenece como coi de huevo sino hoy a pues ya como ya más de 60 caciques. Entonces hay un poco a me dan cuenta de que pues ya mayoría. O sea, a él siempre vendue pues ya vamos ni mongueta ese pues veamos pues. O ni mongueta siempre ya no te ya más ni creen mongueta sino que a ver cuapona interpretar por antes cuñande pende casi que cuerpo de cuaiva siempre o yo pure conan o en cuenta yo acuerdo hoy si no pechamos siempre de cota ya pleitear ya jere nunca no jere solo en más ahí ya hueva y vivo siempre pues está entonces ahora mismo un poco un parango un poco ya por uno ahora un poco ya mongueta caramba. Entonces echamos me gusta de 4 más o menos ya buena papá a muy victoriano pues guardamos pues Alejandro ya un por agua va a echar pipa abre ya seguir ya seguir nada va a pañando ni cote acuerdo o apoyar yande ya decidió asamblea porque yande pues la yo pues ya borré sino ya yo ya pensar ya discutir ya tengo ya discutir entre ñandea ahora ya hombre uno yo acuerdo va a para mí va a echar para y tú mía ya pues ya muy poner ya está pere ahora un poco vamos a gusta pues yo acuerdo esta es una asamblea del consejo, el consejo de cacique y el consejo de ancianos, donde hay muchos de los que le saludaron, son mayoría todos los caciques los que pasaron a saludar. Nosotros cuando tuvimos la primera reunión con usted, nosotros no pudimos decidir a tomar alguna decisión porque ellos son los que verdaderamente tienen que primero saber, participar y después definir. Siempre fue nuestra política, nuestra forma de tomar en forma consensuada alguna cuestión que tenga que ver con todos nuestros intereses de la nación originaria. Por eso entre pasado antes de ayer hasta alta hora de la noche y concluimos hoy por la mañana esta asamblea donde se tomó puntos muy fuertes, muy fundamentales, por ejemplo los conocimientos que muchos de ellos no sabían, por ejemplo el tema de que Asunto Guaraní, que es nuestro organismo, porque tomamos como que es nuestro, tenemos participación activa y que hoy por hoy del Ministerio de Gobierno pasa al Ministerio Nuevo, ¿no? Entonces la mayoría de los caciques no supieron, no sabían, solamente sabían informaciones de muy por arriba. Entonces tratamos mucho ese tema y que un poco lamentaban las situaciones donde no se cumplía el convenio 169 en un primer momento, ¿no? Por no preguntar o por no dar participación en esa cuestión, al preguntar si beneficiaría o cómo lo veían los caciques, en el sentido de que derecho humano entendemos como que solamente trataban la persona inválida, la persona que no tienen que tienen abandonadas en la sociedad o blanca, ¿no? Entonces es como que nos sentíamos que la nación originaria como que no tenía fortaleza
en el sentido de organización, en el sentido de ser una sociedad distinta, pero que tiene una visión como de futuro, ¿no? Y que por ahí la nación originaria veía, se lo incluía dentro de ese ámbito como persona que no entendemos nada, como persona que no sabemos nada. Entonces por ahí los derechos fundamentales, eso un poco como que el gobierno lo quiere tratar de menos, ¿no? Eso es lo que se discutió mucho en esta asamblea sobre esa cuestión. Bien así es que en esta asamblea, al tomar ese conocimiento del movimiento, del bolleré que hay en el ámbito de gobierno, ¿no? En el sentido bueno, de decir que hay distintos movimientos de ministerios. Entonces el Consejo de Ancianos, el Consejo de Caciques han tomado la decisión de que si hay un cambio, que solamente se trate el cambio como administrativo, ¿no? Que sea cambiado solamente de ministerio a ministerio y nada más. Tal vez se podrá tratar otro decreto adicional a este tema, porque hay comunidades que, por ejemplo, por esa beneficencia que hay del Ministerio de Salud, muchos se están desmembrando, se van dividiendo. Entonces en esa reglamentación existe también como que se reconoce a 15 o más familias como comunidad. Entonces eso nosotros parece que bajamos un poquito, porque así se van tapando un poquito todo lo inconveniente que hay en ese sentido. Y por otro lado, hemos hecho, que eso era lo más crucial de todo lo que hemos charlado en la cuestión de ministerio, de lo que parte de asuntos guaraníes que nos afecta a nosotros. También en ese sentido sabemos que hay distintos tipos de manejos que los hermanos más duchos, más vivos, que saben hablar bien el castellano, no como nosotros, que convence fácilmente a la gente de la esfera del gobierno, que han sacado muchas cosas, ventajas para sí solo, no para el conjunto de la comunidad. Sabemos que esas personas se han reunido con algunos sectores del ministerio, no solamente de derechos humanos, sino de todos los sectores, para ver cómo ellos se mantenían, para poder tener algún tipo de beneficencia, para seguir haciendo trabas a esta organización, que ustedes ya ven que hay más de 60 caciques en esta asamblea, y como que ellos buscan alterar todo este movimiento de pensamiento distinto, único y esperanzadora de los caciques. Acá se vio que sabemos que tanto Silvino Moreira, que es el director de Asuntos Guaraníes, hace más de 4 años no ha trabajado en forma con las comunidades, pero sí sigue recibiendo, por ejemplo, distintos programas, distintos proyectos, más que los otros que verdaderamente necesitaban y que verdaderamente iban a hacer cumplir esos proyectos. Por ejemplo, la piscicultura se iba a hacer en distintos puntos, y que después, ahora nos enteramos que en esa comunidad se hizo 6. Entonces como que le dan mucho interés a ese sector solamente porque sabe hablar bien. Entonces hoy los caciques están indignados porque ahí se construye escuelas modernas, salas modernas, y que en otras comunidades ni siquiera hay una casilla donde se pueda atender cómodamente a nuestros enfermos.
Entonces, esto es lo que los caciques han reclamado. Es hora de que la fuerza de la unión se vea también en este pueblo, en este sector, para que este conjunto, este grupo de caciques sean los representantes de sus comunidades, de su nación, no uno o dos o tres, que siempre teníamos en ese sentido muchos años lo que venían sometiéndonos, que nos daban miedo a las comunidades para que sigan enriqueciéndose tres personas, ¿no?, de nuestra nación. Entonces esa historia debe cambiar. Esa historia es el momento donde nosotros tenemos toda la esperanza puesta ahora otra vez en esta nueva gestión, para que la nación originaria tenga no solamente participación, sino decisiones que tienen que ver con nuestras comunidades. Por eso es el acierto durante estos 3 años de gestión que hemos llevado adelante con asuntos guaraníes. Por lo menos en distintas comunidades se ve que no hace mucho falta, más allá de la repartición de mercadería, las comunidades están decididas a hacer el autoabastecimiento de su comida, o hacer una verdadera soberanía alimentaria en nuestras comunidades. A eso tenemos que apuntar en esta gestión este año, para que nadie se beneficie, ni de los hermanos que por algún tipo de proyecto que se elabora para nuestra comunidad, que después no se hace nada, se sigan haciendo de esa forma. También en esta asamblea se decide que todos los programas nacionales, los programas provinciales que verdaderamente afectan a nuestro entorno, a nuestra cosmovisión, a nuestra naturaleza, la forma de vivir. Por ejemplo, hay programas del FACA, Prodernea, que son para las comunidades, y que esos programas nosotros queremos que pase a un solo ministerio, en este caso en el Ministerio de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, donde nosotros vamos a tener mucha injerencia. Entonces, así garantizar que esos proyectos no van a caer en manos de ONG o en manos de otras instituciones supuestamente indigenistas para poder aprovechar de esos proyectos, porque hay ahora hay una comunidad que se ha hecho perforación, vivienda, que el gobierno pagó todo, pero por otro lado una organización indigenista ha hecho el mismo proyecto. Se aprobó ese proyecto, pero ya se había hecho todo el programa, ¿no? Vivienda, agua, energía eléctrica, y Vivo de los Blancos hizo el mismo proyecto, pero con otra característica, ¿no? Entonces el gobierno hizo toda la rendición, pero hizo otro proyecto. Se aprobó ese proyecto, creo que eran 84.000 pesos, de los cuales 15.000 pesos comió el que gestionó ese proyecto. Y después, cuando descubrimos eso, el cacique se quedó con ese dinero y invirtió en otra cosa que necesitan en sus comunidades. Y esas cosas y esas personas también trabajan dentro del gobierno. Esa persona es el que está ahora en el IPRODA, Osmar González. Trabaja en una organización indigenista. Entonces, todas esas cosas, hoy por hoy, los caciques han decidido tomar como eje central de lucha para que todo este tipo de cosas no vuelvan a suceder en esta gestión. Nosotros hemos sido muy pacíficos en reclamar tranquilamente como corresponde. Es como que hoy decían los jefes que estaban un poco cansados de toda esa situación, en donde se prometía vivienda. Al abuelo Pablo, el gobernador, le había dicho que se iban a hacer por lo menos no la totalidad de la vivienda en todas las comunidades, sino que iba a ensanchar
todas las comunidades haciendo vivienda. Hoy por hoy nos enteramos que se van a hacer más de 84 viviendas en Bororé, en Iguazú, donde está Silvino Moreira, y en otras comunidades no hay nada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos tener, activa participación en la toma de decisiones, por lo menos que sea equitativo en el sentido de la repartición de las cosas. Por ejemplo, en el Pocito, en Capioví, hay 24 familias, se hicieron 5 viviendas. Los muchachos, claro, se van a pelear todos por la vivienda, hicieron lo mismo. Entonces eso es lo que nosotros afecta y nos duele a nosotros cuando nos peleamos por algunas cosas que tenían que dar solución, y sin embargo hace la destrucción de organizativa interna de nuestras comunidades. Hoy estamos pensando o decidiendo también esa política y esa mirada en donde sabemos que hay dentro de la estructura de gobierno algunas personas que siguen queriendo cosechar para su persona. Como le decía, se habló más específicamente del director de Asuntos Guaraní, de los guaraníes. Hoy queremos tomar esa postura para que nosotros de esta asamblea salga que sí o sí se tiene que de alguna forma esta persona no tenga ninguna injerencia más en ese sector. Si otra área del ministerio lo quieren tomar, bueno, son cuestiones que tienen que decidir ellos. Nosotros hoy por hoy no aceptamos más a ningún tipo de clase de persona de nuestra organización a nombrarse representantes de la nación. Nosotros hoy tenemos esta organización, acá no hay ni un jefe, acá son las 64 o 65 caciques que están acá, son todos jefes. Y van a reclamar lo que son justos los 64. Entonces eso es lo que es más o menos a lo que afecta al grupo de trabajo, afecta al ministerio en sí, esta cuestión. Internamente sí tenemos otros problemas como organizaciones normales, ¿no? Tenemos nuestras discusiones sanamente, no así las divisiones, sino acá se discute política y estrategia de dónde se va a llevar adelante a partir de este año. Tenemos 4 años más, por lo menos, al tener esperanza de que se van a invertir bien los fondos que son de los guaraníes, que van a ser en beneficio de los guaraníes. Hoy vemos, por ejemplo, en esta comunidad se consiguió vacas, por ejemplo. Hoy ya tienen casi, primero se tenía 9, ahora ya hay casi 20. Entonces eso es lo que nosotros queremos generar en nuestras comunidades. Queremos generar no solamente en el tema ganadería, piscicultura, apicultura, que podemos hacer nosotros. No pedimos como los otros piden tractor o grande equipo de maquinaria para que quede todo después en ruinas, en desatención otra vez hacia nuestras comunidades. Esta asamblea también dio un mandato para que esta unificación, esta idea de lucha, queremos que usted como ministro entregarle en mano lo que están firmando un poco los caciques. Es una solicitud de audiencia, como a usted le invitamos en forma personal. Sabemos que usted accedió sin invitación formal, es porque está comprometido, sabemos que eso debe ser así. Entonces queremos aprovechar, ya que está usted en nombre del consejo que le tiene confianza, en solicitar una audiencia al gobernador para tener esta idea, ¿no? de lucha, esta idea de mirar hacia adelante por los niños, por los ancianos
que siguen teniendo esperanza, ¿no? No sé si Alejandro no quiere salir por No, yo más que nada ratifico todo lo que ha contado el secretario del Consejo de Ancianos. Esto lo venimos charlando no solo en esta asamblea, sino que lo venimos haciendo desde que se formó el Consejo, desde el año 2003. Siempre hemos presentado o siempre hemos creado carta de documentos, pero que en algunos casos el Estado estamos agradecida al Estado de que ha reconocido a este Consejo como representante de esta nación guaraní. Pero sí siempre veníamos denunciando algunas actitudes de algunos ministerios que se ha jugado en contra de este Consejo, siendo que dependía del mismo gobierno. O sea que yo más que nada ratifico lo que ha expuesto el secretario. Creemos que con usted, señor ministro, vamos a seguir llevando adelante esta política pública indígena que en forma conjunto con los caciques decidamos llevar adelante y que se apruebe todos los proyectos que el Consejo solicita. Y si esto ocurre de la misma forma, vamos a seguir denunciando a distintos ministerios, pero con otras medidas más fuertes, digamos. Y esto lo estamos charlando. Lo vamos a elaborar un acta donde también denunciamos a la señora Zunilda Sosa por malversar los fondos del Consejo de Ancianos, que es el programa del DCI. Y es todo lo que todo esto lo estamos charlando, lo vamos a resolver hoy o mañana, en qué conclusión llegamos, con qué medidas llegamos, y también de acá va a salir un director de asuntos guaraníes, pero puesto por el Consejo de Caciques. O sea que acá nadie se va a autonombrarse, sino que el Consejo va a decidir y esa persona va a trabajar de acuerdo al que le dé el mandato del Consejo, que cumpla con el mandato del Consejo. Y eso es lo que estamos solicitando desde ya. Yo creo que también, como dijo el secretario, estamos con la esperanza de que esto sea un éxito, como todos queremos, no solo en esta sociedad, con la nación guaraní, sino que cuando pensamos en una provincia, en un país, no solo estamos nosotros, eso lo sabemos, pero sí debemos tener participación en toma de decisiones. Y Ceci Cheretsalaya.
No, por otro lado, el cacique acá Marte quería por lo menos nombrar algunas cosas que por ahí a la nación o a los caciques de la nación no le ha gustado, porque siguen autogestionando, autonombrándose de algunas cosas sin consultar, sin participación de las autoridades, de las distintas comunidades del consejo. Hoy nos desayunamos con una cosa que a los caciques le indigna, que hay personas que van a seguir con esa mirada de destrucción, ¿no? de cosas que hacen mucho daño a nuestra sociedad. Bueno, usted verá, señor ministro, que no hay una ONG aquí adentro, no hay un criollo acá adentro. Estamos nosotros solos tratando de decidir nuestro destino, por así decirlo. Aquí están todos los caciques, que hemos discutido bastante, 3 días. Vuelvo a decirle que hemos desayunado con una noticia que no viene bien a nosotros, porque no tiene absolutamente nada, porque hubiera tenido autorización nuestra para poder nombrarse de esta manera, que cómo va a gestionar esta señora por decir autonombrarse, ¿no? Esto es lo que nos indigna, digo nosotros, porque decimos consejo también porque somos mayoría. Y bueno, no hay ni una ONG, no hay nada, somos nosotros el que vamos a decidir nuestro camino, por donde tomar, con la ayuda de la gente de la Dirección de Asuntos Guaraníes, que nos están siempre dando una mano. Usted, señor ministro, ya verá, que está viendo cómo estamos organizándonos. Bueno, otra cosita que se nos pasó ahora, que le tengo que, por más que no quiera, le quisiera presentar a una única mujer guaraní y cacique, que es Eva Borja, de Santiago de Liniers. Aunque ella no quiso que le presentara, pero tengo la obligación de presentarla. Eso nomás es, quise lo que quisiera decirlo. Tenemos una presidenta mujer, una vicegobernadora mujer, ¿sí? La felicito. Claro, te felicito. Bueno, somos medio vecinos, yo soy de Puerto Libertad, allá Alto Paraná. Mucho gusto. Ahí también un poco lo que me acaban de acordarme las autoridades, que acá en Misiones no reconocemos, sabemos que es un país federal, una provincia que tiene su estructura así jerárquica. Nosotros también pensamos de esta forma, y que nuestras instituciones gubernamentales, por ejemplo Asuntos Guaraníes, aunque a nadie no le gusta o le guste, nosotros somos parte de la institución, porque es nuestro. Así también nosotros queremos y estamos decididos a luchar y a pelear por el tema del INAI,
acá en Misiones no debe existir ni siquiera una delegación del INAI, porque acá en Misiones, por ley, por lo que queremos es que hay una dirección y no debe haber otra institución que supuestamente quiera trabajar con las comunidades aborígenes, que depende del gobierno nacional. Nosotros a esa persona, a esa organización, no le reconocemos, no queremos que estén por todas las cosas feas que han hecho en nuestras comunidades. Porque la señora Zunilda Sosa había hecho, nos robó directamente nuestro proyecto, que consiguió el abuelo, el proyecto del DCI, el Programa de Desarrollo de Emprendimiento Comunitario. Y él fue el único que puso el dedo a las comunidades que han hecho bien las cosas. Que hay otras comunidades, lamentablemente, en vez de hacer inversión como corresponde, con la ayuda de esta persona se han malversado fondos. En ese sentido hay un juicio que nosotros le hacemos a la estructura del DCI, de los blancos, por esa cuestión. Ahí se va a saber dónde han fallado. Nosotros solamente al tener este inconveniente de esta naturaleza, nosotros como pueblo originario decidimos también que no se acepte más y no vamos a aceptar nosotros que personas de esta naturaleza sigan yendo a distintos lugares de gobierno diciendo que son de representantes del INAI, que van a presentar proyectos, que van a hacer distintas cosas, pero lo van a hacer ellos nada más, ni tienen participación activa de las comunidades. A eso es lo que nosotros queremos llegar, que ya tuvieron su ganancia y no queremos que después sigan haciendo eso. Por lo menos queremos que los programas, como les decía hoy, sean manejados de esa forma que nosotros decidimos hacer trabajar todos los proyectos, canalizar a través de este ministerio para conseguir esos fondos directamente con las comunidades. De esa forma garantizaremos que por lo menos algo quede produciendo en su comunidad. Entonces, por eso nosotros repudiamos toda esa iniciativa de esta señora por querer seguir cosechando cosas que no le corresponden. Entonces eso es lo que se tomó en esta asamblea como autoridades. Por otro lado, el consejo también, o sea, los dos consejos, este año se propusieron a realizar distintas actividades. Hoy tenemos esta primera reunión, presentamos nuestra idea, pero después, dentro de 2 o 3 meses, necesitamos que otra vez nos sentemos en forma tranquila, pacífica, como corresponde, para evaluar toda esta instancia, donde seguramente queremos festejar los logros, la esperanza de que las comunidades, los chiquitos, sean los verdaderos beneficiarios de nuestras comunidades. Porque hoy ves en distintos lugares de esas comunidades que siempre van y solicitan mejores salariales, los caciques, sus nietos, sus hijos siguen mendigando en las grandes ciudades, no solamente en Posadas. Entonces, eso es lo que nosotros hoy por hoy los caciques hemos decidido tomar ese frente como verdadera lucha para que esta historia esté cambiando despacito. Eso es lo que nosotros en el transcurso de estos días hemos tratado y creo que son puntos fundamentales para poder tener
relaciones fraternas, relaciones de igualdad, y que sabemos que verdaderamente van a beneficiar a la mayoría de las comunidades. Entonces eso es lo que nosotros en esta asamblea hemos planteado y hemos decidido cuestiones estratégicas. Así que en julio nosotros hemos reunido también justamente en esta comunidad en la cual se ha elegido 2 delegados para representar a nivel INAI. Yo creo que, y a eso también nosotros vamos a elaborar una denuncia por supuesta delegación del INAI acá en la provincia de Misiones, porque nosotros del Consejo tenemos 2 delegados que son representantes a nivel nacional, puestos por el Consejo y elegidos en asamblea. Yo creo que así, ya que estamos así en el ámbito del derecho humano, yo creo que nos están faltando el respeto, no hacia los caciques, sino que al Consejo, que es la totalidad de la nación guaraní. Y ahora el 26 y 27 creo que se va a hacer una asamblea a nivel nacional donde los delegados van a participar y seguramente vamos a llevar la denuncia por esa supuesta delegación que no tenemos conocimiento. Bueno, y si no ve el tema de Uruguay, puesto año pasado y faltaba. ¿Hablamos del Uruguay? Sí, pero faltaba el año pasado que me iba a pasar colchón. Sí, también justamente los caciques han venido con sus reclamos, más que nada con sus quejas, digamos. Y aparte así hablando directamente con un poco de bronca, porque han solicitado ya no solo el año pasado, sino que vienen solicitando varios años, especialmente el año pasado han presentado al Consejo y el Consejo ha presentado al Ministerio de Gobierno todos los proyectos, pero que no se han aprobado, no por falta de presupuesto, sino que por el capricho de la ministra, con nombre y apellido, y bueno, y esa faltante nosotros sabemos que lamentablemente no lo vemos como que se ha perdido, pero vamos a seguir exigiendo que se apruebe todos los proyectos del año pasado. Y eso lo estamos también labrando en el acta, que lo vamos a sacar ahora en la noche. Y bueno, y hemos participado en una cumbre de los pueblos en Montevideo, que el Consejo también ha financiado para que sus delegados asistan en esa cumbre. Y como hemos escuchado a Javier, en la próxima cumbre de los pueblos y de los pueblos indígenas, nosotros vamos a hacer lo que organizamos. Y más adelante creería que después de la asamblea vamos a sacar conclusiones
para seguir charlando sobre este tema. Y bueno, y en nombre de todo presente del Consejo, estamos muy agradecidos por esta presencia del ministro, que usted, y estamos muy agradecidos y por eso le damos un gran abulleta. Bueno, ya pues acá, ayo andu manyande kwio y andu ta nyande ya bagin ba pa ayo ochapota. Entonces ya pues acá vaya pa yo pensando pa iya. Y además honrados de que nos haya acompañado también a esta reunión nuestra hermanita del corazón, que es Ivonne Pierrón, que ustedes le conocen, que está sentadita ahí y que quiso acompañarnos también, invitada a esta reunión, que para nosotros es un gusto y es un honor también. Obviamente agradecerle a los dueños de casa, que así se debe hacer, de que nosotros podamos estar celebrando esta reunión acá entre todos, en paz, dignamente, y obviamente hablando de la problemática que interesa a un pueblo originario al cual respeto honradamente, que es el pueblo guaraní. Yo quiero explicarles algunas cuestiones y lógicamente que vamos a quedar a disposición de ustedes, de todos, porque el gobernador ha tomado la decisión del cambio administrativo de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que no es una cuestión del actual gobernador. O sea, el gobernador Rovira, el anterior, ya había mandado el proyecto de ley a la Cámara. En ese momento yo era diputado provincial, representándole al pueblo misionero, y nosotros votamos la creación de 2 nuevos ministerios en la provincia de Misiones. Uno el Ministerio de Trabajo y otro el Ministerio de Derechos Humanos, que existía como Subsecretaría de Derechos Humanos. Llevaba más o menos casi 2 años como subsecretaría. Ahora tiene el rango de ministerio. Y eso ustedes tienen que tomarlo a la decisión del gobernador de que Asuntos Guaraníes venga a Derechos Humanos como una decisión para nosotros sabia y de reivindicación de los pueblos originarios, y en este caso de ustedes. Y les voy a explicar por qué. Porque en el organigrama ministerial del gobierno de la provincia, al tener estatus de Ministerio de Derechos Humanos y ahí estar Asuntos Guaraníes, en el mismo nivel que se discute la economía del pueblo de la provincia, que se discute la problemática del agro de la provincia, que se discute el tema del turismo en la provincia, que se discuten los temas de gobierno de la provincia, en ese mismo nivel se va a discutir las políticas de Estado, de derechos humanos y de asuntos guaraníes. O sea que en lugar de tener solo una dirección en nuestra organización, ustedes pasan a formar parte del Ministerio de Derechos Humanos. O sea, ustedes tienen que tomarlo así, es una reivindicación y es una elevación de la categoría en donde nosotros vamos a defender los derechos de ustedes. Ese como primera aclaración. Segundo, yo les quiero contar un poquito para que me conozcan. Yo soy médico de profesión. Mi pueblo es vecino ahí a los hermanos de Uruguay, Puerto Libertad, allá cerca de Iguazú, Ruta 12, Alto Paraná. Yo trabajé como médico rural en Banda y en Libertad durante 25 años.
durante 25 años, muy joven. A los 24 años ya médico, vine a vivir a Libertad. Y después la política me ganó. Entonces dejé la medicina, dejé de curar a la gente. Porque creía que desde la política se puede hacer mucho más por muchos. ¿Sí? Y curarle a muchos de otra manera. Y en eso también les quiero contar que en mí van a encontrar un amigo. Yo no soy de las personas que viene a hacer un verso, un discurso y después me borro. O no respeto las palabras que digo. Por eso me gusta mucho que entre nosotros seamos sinceros y honrados en lo que nosotros intercambiamos como relación entre el pueblo guaraní y nosotros que estamos en el gobierno. Traguito. Nosotros vemos, o yo veo, en este corto tiempo del ministerio, cuestiones, yo le diría, graves, que le ocurre al pueblo guaraní. Y lo digo con absoluta honestidad. Yo ya tuve reuniones con varios grupos y nos hemos reunido un ratito charlando el otro día. Y yo también en este punto les quiero dejar un mensaje. El mensaje es que tienen que estar unidos. La unión hace la fuerza. Eso ya lo dice la historia del hombre desde lejos, en la humanidad. Cuando ustedes más se dividan, más van a aprovechar de ustedes. Cuando ustedes más se dividan, otros hermanos aborígenes o algunos blancos que son malditos, van a aprovechar de ustedes. Pero si ustedes se mantienen unidos, que ustedes pueden discutir entre ustedes y que veo que lo hacen libremente en sus asambleas, la sensación que tengo. Discutan, cambien ideas, quizá no todos piensen igual, pero cuando saquen una resolución, cuando ustedes resuelvan algo, detrás de eso tienen que estar todos unidos para que tengan fuerza. De mi parte yo les voy a ayudar en todo lo que pueda. Ahí con Arnulfo Verón, nuestro querido Miki, estamos trabajando en estos 20 días una hermosa amistad. Yo a él lo conocía de lejos y él también quizá me conocía de lejos, pero ahora estamos un poco todos los días juntos y empezamos a conocernos más. Pero también veo, y acá se dijo, que hay otras organizaciones, que hay otros hermanos guaraníes que los veo como trabajando solos por ahí y haciendo otras cosas. Pues yo también hablé ya con algunos otros que hoy no están acá. ¿Sí? Ustedes me entienden. Y quizá yo siempre hablo pensando que las personas que actúan conmigo son buenas, hasta que no me demuestran lo contrario. ¿Sí? Quiero decir con esto que por ahí yo pienso que algunos actúan de buena fe, pero a lo mejor no están en el camino correcto, que va a haber que hablar con todos. Y veo que hay muchas dificultades. Yo les quiero transmitir en este punto que tanto el gobernador nuevo, que el pueblo misionero eligió, que es un hombre joven, tiene 36 años, que es el doctor Mauri Clos. Me anunciaron un pedido de audiencia que le vamos a pedir para que los atienda. Él y la vicegobernadora, que es una médica como yo, especialista en niños, Sandra Jiménez se llama ella, están muy preocupados por ustedes, seriamente preocupados por ustedes. Están preocupados por todo lo que significa los derechos que tiene los pueblos originarios, en este caso el pueblo guaraní. El derecho laboral, el derecho alimentario que acá hoy se habló. A nosotros nos duele cuando leemos en los diarios, antes, ahora me toca estar al frente de la trinchera, que por ahí una hermanita guaraní se moría por desnutrición, o por una neumonía, o por una tuberculosis, que también los blancos nos morimos por eso.
no es solo ustedes. Y ese es el dolor que tenemos que restaurar desde derechos humanos. Miren, desde derechos humanos uno defiende todos los derechos que tiene cualquier persona por el solo hecho de ser persona. Desde antes que nace hasta que muere. Es muy amplio lo que nosotros vamos a pretender defender. Por eso tenemos que estar unidos, para que nos ayudemos unos a los otros a defender. Y hoy en el mundo, y Misiones no es ajena al mundo, el mayor dolor a los derechos humanos lo produce la desigualdad social, el hambre, la pobreza. Gracias a Dios vivimos en un país en paz, no en guerra. Ustedes deben ver seguramente como yo por ahí la televisión, las bombas en Irak, las guerras en África, donde otras etnias son arrasadas prácticamente en genocidios. Y nosotros miramos la televisión como si fuera una película de dibujo animado. Y hasta a veces yo digo como que uno se acostumbra a ver eso permanentemente en la televisión como si fuera normal, como que está ocurriendo lejos de acá, y está ocurriendo en nuestro planeta Tierra, está ocurriendo en nuestra civilización. Gracias a Dios esos males no llegaron, y esperemos nunca lleguen a nuestras tierras, que eso es grave. Pero más allá de que eso que es gravísimo, por los crímenes de lesa humanidad, por los que más se matan son mujeres y niños, y esas bombas no respetan edades, ni género, ni nada. Más allá de la lejanía y de todo aquello que es dramático e infernal, estamos acá nosotros viviendo también con muchos dolores. El dolor de la exclusión, el dolor de la pobreza, el dolor de que un chico no tenga posibilidad de salud, de educación, de acceder a los beneficios de las políticas sociales, en donde se tiene que distribuir lo que es de todos. Porque gracias a Dios los argentinos y ustedes con nosotros, y escuchen bien lo que les voy a decir, hemos recuperado la libertad, porque venimos también de años en donde una terrible dictadura nos callaba, nos mataba y nos desaparecía a los que no pensábamos igual. Gracias a Dios recuperamos la libertad, pero a veces yo digo, ¿de qué sirve vivir libres si morimos de hambre? ¿De qué sirve vivir libres si no somos iguales unos a otros? La discriminación, a este no le vamos a dar nada y a este sí le vamos a dar mucho. Entonces lo ideal en una sociedad que yo sueño, además de la democracia, y esa es la lucha permanente de dirigentes políticos honestos, como muchos de ustedes que tienen la responsabilidad de ser caciques de sus comunidades, es tener la libertad por un lado, de pensar, de trabajar, de deambular, que nadie te meta preso porque tenés el pelo largo o porque de pronto no le gusta cómo vas vestido. Esa es la libertad absoluta de pensamiento, de ser, de querer, de discutir, de hablar de política, de vivir en un país libre. Pero por otro lado hay que buscar la igualdad. Y nosotros tenemos un país también en donde hay pocos ricos, muy ricos, e inmensa cantidad de pobres, quizá como muchos de ustedes también, discriminados de alguna manera en una sociedad que hay que volverla a ser solidaria. Y esa es la lucha de derechos humanos. Intentar restaurar las heridas de los derechos elementales de las personas, que por la situación económica, por distintas razones, son vulneradas. Y acá no hay ideología política. Acá no hay peronismo, acá no hay radicalismo, acá no hay partido. Acá estamos todos. Este es un ministerio de derechos humanos que es de todos. Y en donde hay una necesidad, hay un derecho que está vulnerado. Donde hay alguien que tiene hambre, hay un derecho vulnerado. Donde hay una persona que necesita ser atendida y necesita remedio, hay un derecho vulnerado. Hay una persona que anda deambulando buscando trabajo y no encuentra, hay un derecho vulnerado. Fíjense ustedes qué magnífico es el desafío que tenemos entre todos. Tampoco soy un iluso que todo se va a solucionar de un día para otro. Pero la actitud que tenemos que tener frente a los problemas
Eso es lo que nos va a definir como pueblo a nosotros. La actitud que tenemos de resolver los problemas. Si nosotros bajamos la guardia, nos dejamos estar, quedamos nomás, que otro haga por nosotros, nunca vamos a solucionar los problemas. Nosotros tenemos que solucionar los problemas nuestros. Y hay que luchar por los problemas que tenemos. Ahí el joven, ¿cómo es el nombre de él? Alejandro. El joven Alejandro, que habla muy bien y lo felicito, y por su juventud lo felicito, comprometido con los problemas de su pueblo. Hay que luchar. La lucha tiene que ser pacífica, en paz, pero firme en la reivindicación de los derechos que cada uno tiene. Y nosotros le vamos a acompañar. Y yo voy a ser el primero en donde vea un desvío de una ONG o de algún blanco que está encaramado en algún puesto, en donde yo veo que utiliza ese sitial o para hacer negocio personal o engañándole a un hermano aborigen para hacer negocio, yo le voy a denunciar para que vaya preso, porque eso también es corrupción, aprovecharse del dolor ajeno y aprovecharse de las necesidades que tiene un pueblo para tratar de hacer algún negocito y que quede el resto para el bolsillo. Vamos a estar todos juntos en la lucha esta, porque uno solo no puede hacer. Vamos a estar juntos. Y yo le prometo que nosotros le vamos a ayudar. Estuvimos charlando con Verón. Yo soy partidario de la soberanía alimentaria. Ustedes tienen que saber cultivar su propia comida, o por lo menos parte de esa comida, no todo quizás. Tienen que tener también la cría de animales, o sea, para que ustedes también tengan la posibilidad cercana del sustento de sus hogares, porque no hay nada más digno que llevar la comida a la mesa de la familia con el sudor de la frente. Este es un tema para nosotros bíblico, o sea que el trabajo dignifica, ¿sí? Y nosotros también, yo pienso que en algún momento, y lo vamos a charlar con Miki, para que también los jóvenes de ustedes tengan capacitación, se capaciten, aprendan, como nosotros a veces intentamos con nuestros hijos también. Algunos te sale medio vago también, por ahí, pero tratamos de que nuestros hijos también tomen instrumentos y herramientas de trabajo que el conocimiento. Yo por ahí le veo que tenemos celular, pero también hay que aprender otras cosas, manejar la computadora, saber cómo se hace un negocio, capacitarnos inclusive en oficio. ¿Por qué no aprender bien carpintería, herrería, algunas otras cosas que nos permitan a nosotros trabajar para nosotros, no para otros? Para que vos puedas sacar fruto de ese trabajo y no estar de pronto, si querés hacer un rancho, rogándole que alguien te venga a hacer. Capaz que vos solo y con tu otro hermano vas a levantar tu rancho o tu casita. O sea que la capacitación también tiene que ser un instrumento que tiene que llegar también al pueblo guaraní. O sea, a veces nosotros nos preocupamos. El gobierno nacional acaba de largar un proyecto, porque el 80% de los desocupados de la Argentina tienen entre 18 y 25 años. Los jóvenes no tienen trabajo. Entonces hay que capacitarlos para que ingresen al mercado del trabajo. Y yo estoy viendo también esa posibilidad que cuando venga también llegue a ustedes. También ustedes tengan la posibilidad de decidir entre ustedes, no por obligación, pero una decisión compartida. Yo quiero aprender tal cosa y tener la oportunidad de aprender. Nosotros vamos a estar al lado de ustedes. Téngannos fe. El día que yo no tenga más este compromiso, yo mismo voy a renunciar y me voy. Que venga otro. Pero yo no les voy a decir una cosa por otra. Así que yo les quiero agradecer infinitamente. Podríamos seguir hablando horas acá. Lo que quiero, antes de irme, que ustedes sepan que primero nos vamos cada vez más comprometidos con ustedes. Cada vez más comprometidos con ustedes. Yo creo que ustedes tienen que tomar las decisiones y estas decisiones tienen que llegar a los estamentos del gobierno para que se sepa. Por eso a mí me gusta que yo voy a llevar después la grabación, vamos a ver el acta que seguramente ustedes me van a dar, porque así como ustedes hacen esto aquí, tienen que saber que los que no piensan como ustedes ya están caminando por las otras oficinas, tratando de vender el otro libreto. ¿Tá?
O sea, no crean que ellos están tomando tereré allá, tranquilo, y ustedes están decidiendo. Ustedes están decidiendo bien, entre muchos, y cumpliendo con los ritos de la asamblea, y como ustedes deben hacer en el respeto de sus costumbres. Pero hay otros que yo sé, que también ya están por otro lado vendiendo proyectos, y vendiendo cosas, y tratando de traer cosas por el INAI. Yo ya discutí el otro día alguna cosa de esta que no me voy a prolongar, porque es para todo y tiene que ser para todo. Y no como alguno que dice, elige 2 aldeas nomás y ahí quiere poner todo en esas 2 aldeas. Y están haciendo eso y van a procurar hacer eso. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar intercomunicados. Y vamos a ir a Buenos Aires si es necesario, y ustedes van a ir a Buenos Aires, y allá hay que denunciar duramente esta situación, porque van y le venden en Buenos Aires, que casualmente la mayoría está con ellos, o le venden en Buenos Aires de que son ellos los artífices del bienestar de todo el pueblo guaraní, y resulta que vienen acá y hablan con 2 o hablan con 3 nomás, y allá en Buenos Aires le hacen creer que es así. Por eso digo que esto no es fácil, porque también están los que quieren lucrar de esto. Entonces ahí es donde tenemos que estar unidos para poder hacer las cosas juntos, las cosas buenas juntos. Así que yo les agradezco infinitamente. Deben quedar muchas otras cosas para seguir discutiendo. Pero las puertas del ministerio, como lo es de la dirección, no es ni mía ni de Verón, es de todos ustedes. Donde yo estoy, un lugar chiquito, nos vamos a cambiar de lugar, vamos a tener un lugar un poco más grande, que ya está alquilado, pero para marzo por ahí va a estar habilitado recién, en la calle Córdoba. Ya les vamos a invitar después, para que vayan a visitarlo. Pero donde yo estoy es de ustedes. Ustedes pueden llegar cuando quieran. Cuando quieran pueden llegar. Y nosotros vamos a estar ahí con los brazos abiertos para recibirlos, para solucionar el problema que tienen y para que nos ayuden entre todos a ver si sacamos adelante el beneficio del pueblo guaraní. Yo les dejo un abrazo muy grande, les dejo mi corazón, yo me voy emocionado por haber visto esta asamblea y con el compromiso de trabajo. Yo no conozco otra manera de hacer las cosas. Es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Así que yo los convoco a que juntos trabajemos en beneficio de todos. Muchas gracias. Bueno, también antes de pasar a las personas que visitan la palabra, nosotros también tenemos esa idea, por ahí a lo mejor hoy no nos expresamos bien en el sentido de que no es solamente trabajar solamente para nuestras comunidades lo que estamos acá, sino también a los otros que están pensando distinto. Nosotros, nuestra política, el Consejo de Ancianos aconseja al Consejo de Cacique para que no piense de esa forma. Así solamente, lo único que piensa mal siempre es el cacique, y la comunidad se merece el bienestar, el trabajo. Entonces, viendo a esa forma, nosotros, por ejemplo, a otras comunidades también incluimos, se gobierna para todos iguales de esa forma. Eso es lo que nosotros queremos que se tenga bien en claro, que nosotros no somos discriminadores como tal vez muchos dicen de otras comunidades, que no le damos beneficio. Le marginamos. Entonces eso es lo que nosotros hoy, inclusive los caciques saben cómo se consigue cosas para las otras comunidades. Hasta hace poco, el 26 de diciembre, salió 4 yuntahueyes más. Y entre esos también estaba para las comunidades que no estaban de acuerdo con nuestra idea unificadora. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos, que eso para nosotros es satisfacción, sabemos que es tranquilidad para el abuelo, que por lo menos siempre se va a seguir luchando por la igualdad de todos, por el derecho de todos. Bueno, antes que vayan terminando, la hermana, amiga también, hermana también del pueblo, no sé si decir algunas palabras.
Ustedes ya me conocen, ¿no? Y la verdad que ahora más que nunca voy a estar con ustedes. Porque bueno, está, ustedes conocen el albergue donde tenemos guaraní, tenemos chicos de ustedes. Ya no tengo nada que hacer porque tenemos el matrimonio que se crió también, que anda muy bien. Ahora estamos esperando más jóvenes para prepararse, como decía Sergio, ¿cierto? Que si es posible, las chicas también, paso abierto, que quieren, que tienen deseo justamente de ser la maestra mañana de acá, ¿por qué no? El doctor, un hijo de nuestro guaraní, la maestra es guaraní, ¿por qué no? El albergue está totalmente abierto, ¿cierto? Y yo le digo, yo sí, que ahora va a ser mi elección estar más todavía con ustedes, porque también no tenemos que olvidar que sin ustedes, estas tierras, ¿dónde estarían? Ustedes lucharon, murieron para guardar, para mantener justamente la identidad pura de estos países, en todos los países. Entonces no tenemos que olvidar lo que venimos después, ¿cierto? Nuestros hermanos, que fueron los que guardaron, lucharon para mantener justamente, mantener para los pueblos después este lugar, estas tierras. Ustedes saben que hace mucho que me sentí feliz, que me sentí honrada. Yo me acuerdo, ellos lo saben muy bien, cuando llegaron sus hermanos allá en el colegio. Fue un honor para nosotros, y ustedes lo saben, le contamos. Era un honor porque al fin podíamos cooperar para que ustedes también, ¿cierto? Yo digo, tener su médico, nuestro, su médico, su educador. Y como decía justamente el ministro, por supuesto que vamos a estar con ustedes, por supuesto que vamos a luchar juntos y no tener miedo, porque la única forma de liberación es no tener miedo a luchar. Y como decía, pero todo junto, no dividido, todo junto, con el mismo camino. Bueno, ustedes saben que ustedes están acá, lo saben. Nada más. Por ello falta alguno firmar, usted cacique, capítulo ya o que España me llama a ministro, pues. Falta bien que cuál no más va porque ahora después mà cái nhà bột tàu gần mà em falta Ano nhảy nhàn đấy nhà chịu để có cái nhà phốt tạo các cha rồi à ông nhát tới cái nhà đây ngay có tiền hết mà nó đã mỹ người có anh nhom bà phốt tạo phá đấy cơ pero ven nhom bà phốt ra dấu nó cắt tuyệt thế đại có nhân lui chặt cái đấy nhom mua nên giờ nhom mua anh nhom nhom tiền hoa anh nhom tiền hoa học ra ông rồi u nhân đều up chứ đời mà chỉ phải mình tâm thế chèo up đã chèo đã in đã chèo quay gì cả tiền nhau
pero pesa ay ñande kora una cartuña entrega ñande korilla umatena ana buisa koriko je umatena puñande agua pues ahora mira ahí pues a ñande upe je ukrañema a ñande alguno ña atender te a ella coa a que pensa batenya na cani patenteño y cojeco ahora me pono de pasar a única tuema no pagar como na tenco porque unhacha ne puto caia no é cool ñande po cara tenco ñande cor patenta ñande corugar ñande vai oia ai vare te cocharu chagramba entonces ahora que cumpriremos ya entró pertenece ya putana pero pertenece a ahorita ña etena ñande trabajo miña mopuana ñande la cuido ahí allá de coña tenía ema ñande ni baúna para culo ñande putinota haciendo cuai pretende curete ahí va a hablar etcétera o para uno y para se ñande ya hablar se pa ahora mira más pues con y creo una cosa entonces ñande era mía ya chacate na ñande ña contena ya poana ahora da peja pues con da ella ahí sino que y anaña beteng grupo de co ya yo charo ai ma mo ya yo charo pi ta pero pi vai cha pa chinu vai cha pa carai ya un ya pa vai cha pa ora ya no pudo o pecha ya yo gore cota entonces parece que magatuema que yo a colti je uramo que upe se upe un ya pa ñamde upa pa y llegó a llegar a chetre a chen recatui la huestepo siamo beu puñande ñande pues llegó siamo beu ahora me tengo que ahora me ura se año sin da ya más chapo pero ve que se cante ko ir chapo dai peten se no mo pen na pomo pen ha te je umia ko je pete aro pa i ko bueno era muito que ainda coi mal contra mas era na tchau sia algo corriveu algo que já porta mata pero quando aí nem anderiura na na mão de porque unha amo bare para se dia me vai de tu mandona em uia aí não me cai por guarda nada sino que já tem que andar para ter niro já niro se punha no porque a grupo e catuanga tinha de chairamo e catuanga tinha no putão baixo do grupo aí não me tem que não me pertence que depois ah quando banho putão já não foi hanya bapora pamenya punya ia katu oi menan nya pensama ve airan nyowara ema jara ana koru nyande era mi ngama puna vetum y puna treñan de upe entroveñan de ya con koru y puna trei pu entonces pare se a popotona vi pero a upu se kwa inje plama a che a no yere duraro pues que no ya porque ya que je pemone ka dijera ma ya na ne gai pues ahora me tengo que co ahora me chape cha a ya vi vendría ya vi de chapencha a veces se cha que a serio ya o coto ahora me cha de tirar se y co ujepe na japo cheji a pensar de um tona nossa upe a pesa de a gente cata de pende upe pero se anda aí pende gui tampouco nem a ugi pero se anda curai na aí por aí muru já de correm puja te punhando upe eu a jaro dia por mão que ape já por aí
era mi guaycha calcula paura, sea pensar con la noche. Se no va por ir más con, se no me guay, da sai, no pa no. Será yo me acuerdo no, será pa será con no. Era mi vino yo pues en la cheo. Se será cuerpo en la cheo. Corán aro por a mi que ya cocuana yo pe no yo pe nyandau sea ibu nyandau na se choro pe na muka juya será cuer era mi punain ai coa ute se será ai tre pende nyan bama nyan dua ya grade se pa inamoni este entonces yo porque porque ya punuma nggak tunduk pawai merope era mi pues punyambo pues agusuna nyanyo membare te jauh pawai yo ya jauh era mi prima juga kure punya punya era mi ya yo kure koramo ave pues era mi ya pensar pretendai punya pensar peketu anu ni man ya pak mau ngami ngoài chân với coi tên là nhận được coi nhà đua gì và ruby nhà đua mà rồi ghi bà chập pa mình đều ia gue chuyện tôi nó sẽ ra đấy sẽ aro ngồi có sẽ chụp pada peta kau ngồi pun deh apa sẽ udah ke pejakan dah itu pero se amo imba puna internet bueno opa peveta che El documento ese. Están firmando algo. La comunidad, por ejemplo, él hace 5 meses no recibe más mercaderías, 5 meses que no va. ¿Dónde es la aldea? ¿Banda? La zona de San Pedro de Yabutimini. Yabutimini. Sí. Ajá. 5 meses que no les llevan el alimento. Hay una nota de entonces, hoy por hoy, porque nosotros queremos recopilar de todas las comunidades, que ahora es imposible darlo detalladamente, pero lo que acordamos con ellos es que por ahí hay una oportunidad también con todos los que antecedentes que haya en la distribución de mercadería en las comunidades, que los caciques se hacen cargo para poder acercarlo al ministerio, trabajar de forma coordinada. Porque nosotros queremos que, por ejemplo, de esos 5 meses que no se le dio, esos 5 meses en algún momento tienen que dar. Tengo 16 los chicos todavía. 16 chicos. Sí. ¿Cuántos son en total? 30. 30 en total. Sí. 16 chicos. Sí. 7 familias. ¿Qué pasó? ¿Y antes te llevaban hasta la comunidad los alimentos? ¿O te dejaban ahí cerca? Los lugares de Yabutimini no llevan nada. ¿Nunca llevaron? No. ¿Nunca llevaron? No. No sé, hace ya 2 años lleva unos 2 viajes, no sé cuál es de Asunto Guaraní o no sé. República del Ser. No. Te llevaba hasta la aldea. Sí. No dejaban San Pedro. No, llegaron a Hasta la la aldea. Y después no llegó más. Está muy lejos de estar Yabutimini. Sí, está muy retirado. lejos. Al lado de la parte Esmeralda. ¿Te llevaban solo alimento o carne también? Solo Un viaje lleva la carne. Un viaje no lleva. O lo tenés con que conservar ahí la carne. Tenés que consumir rápido. Sí. Hay carne que consumir rápido. Hay muchas comunidades, 1 o 2 meses que después le llevan un mes, pero no es como el rehacer de retroactividad, digamos, pidiendo el mes anterior que le debe, después ya pierden. Pero sabemos que existe plata para que tenían que comprar sí. Entonces eso es lo que los caciques reclaman,
de forma tranquila, pacífica. Por eso está bien que ustedes hagan un listado de Sí, los que no sí. están recibiendo. Vamos a hacer el listado y vamos a hacer cada a través de una como corresponde. O sea, hoy Vamos a procurar solucionar ese. Bueno, no vamos a pasar datos. No va a amanecer de banda también, que Porque ahora este problema de médico no rey. médico no va. El doctor, cuando ¿Y qué doctor, haremos, qué doctor iba antes? ¿Vos no sabes el Antes. nombre? El nombre del doctor no lo sabes. ¿Dónde mandó ahí? no, primero Primero hueco doctora Chuma. Chuma. Liliana. Sí. Liliana Chuma. Pero hace unos meses, 4 o 5 meses, pues, no. Que no va. No. ¿Y dónde están? ¿Bandas? ¿En qué parte están ustedes? la luz. La luz. Está bien. Y también Son todas cosas. Todo cosas que nosotros la pay mercadería o no hay, pay de alguna vez. O si no, gratis más o ya almacén si te almacén o ni mondoro para ir o cañón bar. hasta la cantina. Se deja, bueno. Se deja en una cantina. De los blancos. De ahí retiran ellos, pero ya todo maná. Sí. Y después la bolsita todo roto, ya está. O ni mondoro Ya la bolsita está todo rota, no le falta algo, le falta alimentos, ya no tiene maná. pero grave no hay. Y la carne también. ¿Y cuántos son ustedes ahí? Tres en la comunidades mesa? ahí En Lanús. ¿Y cuántos son? ¿3 comunidades ahí? Sí, sí. Y en cantidad de gente. 3 comunidades son. ¿De cuántas poblaciones? Y ahí habrá casi 40 familias. Casi 40 familias entre las 3 comunidades. Familias. Dice que son 200 más o menos entre las 3. Sí. El asunto que habría que organizar de tal manera que se me ocurre que un día determinado ustedes sepan que va, para que ustedes vengan a recoger el día y que le entregue a ustedes. Pues si dejan en el almacén del otro... No, y allá, por eso es lo que esos días cuando ellos llevaron las carnes y dejaron ahí, viste, tirado así en el piso nomás, viste, las carnes. Entonces por eso le avisó el policía, viste, que vio cuando él cruzó por allá, cuando volvió está en el piso nomás tirado, dice. Entonces está esperando los guaraníes que venga a buscar, de tirar la carne de ahí. Y entonces ya hace 2 días, 3 días por ahí nomás, ahí ya está, ya viste, tirado y viste, ya está podrida la carne y no se podía comer más nada acá. Y sí, porque ¿Cuándo ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió? bueno, ese es que hace 5 meses ya. Sí. Después de eso nos llevaron Yo no llevaron más y yo, me mandó aviso que no va a llevar mismo, ¿viste? Dice que ya está, no sé qué es lo que pasó, ¿viste? Que le exclamó un cacique, entonces que no lo lleva más. Dijo que no va a llevar más, porque allá dice que no es para llevar, dice un cacique, no sé cuál cacique era que dijo así. Porque allá no necesita llevar, ¿viste? Porque ellos no procura y no dice y no pida también. No sé cuál es, ¿viste? Por eso no llevó más. Ambulancia, ambulancia pues todo cura. Porque ambulancia me puso tirar cuando le La carne que llevan de las comunidades siempre se hace en ambulancia. Eso a ellos no les gusta porque muchas veces le ven a la ambulancia con enfermos, con muertos. Se llevan el vehículo inadecuado. La
propuesta de eso también era que en la asamblea se decidió que vaya a las municipalidades los fondos que maneja para la repartición de mercadería. Porque ahí los caciques, en vez de reclamar a Posada, va fácilmente a los municipios y ya consiguen forma de conseguir carne fresca. Por ejemplo, en esta época no tenemos, por ejemplo, que pedir locro o maíz molido, o sea, la farina, digamos. Nosotros tenemos maíz ahora en esta altura del año en nuestras comunidades. Entonces de eso se puede poder, por ejemplo, pedir otras cosas que hace falta, cambiar por otras cosas. Entonces hasta eso se le beneficiaría. No solamente en el tema de que nos ocurre cambiar y cambiar todo, sino que hasta esa ventaja. Inclusive, por ejemplo, lenteja, por ejemplo, se come, pero muy poco. El resto se desperdicia. Entonces, tratar de cambiar también otra cosa en arroz que se utiliza más, en fideos que se utiliza más. Y la leche que se le da, que viene del ministerio, son agrios. Nadie puede tomar. Ni para los chicos nos sirve. Que no sirve ni para los chicos. Yo les quiero contar algo. Hace días atrás yo estuve charlando con la doctora Jiménez, que es la vicegobernadora, y ella está muy preocupada por el tema alimentario, ¿sí? Porque la sensación que se tiene es que lo que ustedes relatan allá se sabe, que no llega el alimento a todas las comunidades, y por otro lado cuando llega, a veces no llega en el estado que tiene que llegar el alimento, ¿cierto? O por ahí pasa 3 o 4 meses no te lleva y de golpe te lleva un montón que se te pudre todo. Sé que hay una preocupación muy fuerte en este sentido y ustedes podrían ayudar con ideas, porque no todas las aldeas son iguales, ni todas las comunidades están cerca de los poblados, algunas están lejos de los poblados, ¿sí? Porque charlando con ella, ellos quieren cambiar el sistema. Yo creo que va a venir un cambio del sistema. En concordancia con ustedes, por eso ustedes tendrían que definir en la asamblea y los delegados de ustedes, cuando vayan a hablar allá, pues seguro que van a ser convocados para que se tome en conjunto la decisión de la comida. Todos estamos de acuerdo que así como se está distribuyendo hoy, no sirve. No funciona. No funciona. Entonces ahí escuché yo algunas ideas, ¿sí? Algunas ideas, que por ahí para algunos les sirve y para otros no. Por ejemplo, a nivel nacional, ustedes saben de que la decisión es levantar todos los comedores comunitarios donde iba la gente a comer, en el pueblo, en todo el país. Y le van a entregar a la gente que merece, que está sin trabajo, que está mal, los famosos tickets, les dicen, como vale. O sea que en lugar de darle al que tenía plan trabajar 150 pesos, le van a dar el ticket para la comida. Para que la gente, como dice él, decida qué comprar de una lista de comida, que sabe qué es lo que va a comprar. Bueno, ese sería un mecanismo, ¿no es cierto? Que a cada comunidad, semanalmente o mensualmente, le den determinada cantidad, llamémosle de vale o de ticket, para que en los comercios del pueblo más cercano, suponer la gente ahí de Uruguay, Libertad está pegado, por ejemplo, va caminando, entonces tiene ni siquiera que sea uno solo en la carnicería o uno solo en el almacén, para evitar también que anda bien con el amigo nomás así, sino que haya también una diversidad y que se pueda retirar la carne fresca una vez cada 2 días, una vez cada semana, depende de cada costumbre, y que también sepa lo que va a retirar del almacén. Como dice él y tiene razón, ni nosotros comemos por ahí lentejas en esta época del año, porque eso es para el frío. Uno come lentejas, guiso, todo eso para el frío. Pero ahora cuando vienen los calores uno prefiere comer arroz, prefiere comer fideos, prefiere otra cosa. Comer otro tipo de alimento, ¿no? Que reemplace. Y sobre todo que ustedes tienen que saber que hay ciertos alimentos que sobre todo para los chicos son necesarios, ¿no es cierto? O sea, como la carne, la leche, el huevo y el queso, ¿cierto? Pues son alimentos que tienen las proteínas, que es lo que le hace falta. Y si le dan solo hidrato de carbono,
tiene panza pero pálido. ¿Eh? Entonces hay ideas que se están valorando. Quizá haya comunidades que están muy alejadas y a las cuales no va a haber otro remedio que acercarle el alimento, porque a lo mejor no van a poder venir. Supone vos para venir de la Nucia hasta Banda son 40 kilómetros. ¿Cómo haces vos para venir con el ticket a comprar tu comida y llevar? Te va a salir más caro ir y venir y después muy dificultoso. Porque yo no sé si en este momento hay colectivo que va, no va colectivo a la Nucia, o va cruce a la Nucia. Hay uno que va una vez por semana. Una vez por semana, pero si llueve ya no. Ya recuerdo una forma de organizáramos, vale, o menos por ejemplo, como era, organizáramos intendente, o la policía. Policía, intendente o ecología siempre se trabajó con él. A partir de cuál propuesta hay, en cualquier momento ya mismo que están a ver cuál es, pues ya hay postado. Exactamente. Si no, esta idea pues ya como consejo que tenéis propuestas pues a nivel más de reparto más o menos y media por pero ñandé como comunidad ñandé pues ya pensaron pues va a fácil ver ya claro sí pero yo a nivel más cuando cueste un año sí acude a ver lo menos entonces arme un poco ya garantizado y pues intendente siempre colaboraría de beta de acuerdo o colaboraría bueno ha hecho más cosas en la comunidad pues ya usa beta más hasta lo mismo arme ñamba poña ustedes tienen que, lo dijimos recién hoy en otras palabras, ustedes tienen que participar en esta decisión. O sea, la decisión no hay que dejar que tome allá ni Juan, ni Pedro, ni Juan, entre todos. Quizá no sea igualita para todos la decisión, porque pues decirte en Bororeta, ahí pegado a Iguazú, donde ellos pueden ir todos los días a comprar leche fresca. Si quiere tomar leche fresca, va y compra un sachet de leche y toma. Está ahí, está pegado a la ciudad. Pero hay lugares que están lejos. Están lejos, sí. Por eso digo, ustedes tienen que llevar la idea con el intendente, con la policía, con el ticket, los que están cerca, los que están lejos, las distintas alternativas para que la decisión sea beneficiosa para ustedes. Lo que yo quiero dejarles claro que se está discutiendo allá el tema porque a mí me invitaron a una reunión para discutir este tema. Ya están todos preocupados porque saben que hay comunidades que no les llega el alimento y hay otras que les llega mal. O sea que se está conociendo el tema. Lo que hay que tratar de ver es que si eso podemos rápidamente, vamos a decir en febrero, empezar a cambiar el sistema para ver si es mucho más efectivo y realmente ustedes reciban. Porque esa plata está y eso tiene que llegar a ustedes. Lo que pasa es que está fallando el mecanismo. Uno de los argumentos que escuché, yo no voy a, como dijo el abuelito también, yo no voy a hablar mal de nadie, pero también escuché el argumento, que antes eran 40 comunidades y ahora son 88. Entonces cada vez están más divididos, entonces es más difícil repartir. ¿Se entiende? Lo digo bien, de buena onda, ¿sí? Entonces, por ahí aparece dos familias que se enemistan con el otro y ya se va y ya forma una comunidad de 2 familias o 3 familias. Pues yo tengo la lista. A mi Salud Pública ya me dio una carpeta con las 88 comunidades. Y un día yo lo voy a charlar con ustedes, que conocen bien, infinitamente más que yo. Pero también eso dificulta eso, complica, ¿se entiende? Porque ya no se reparte entre 40, hay que repartir entre casi 100. Y si seguimos así, el año que viene va a ser 200. Entonces por eso hablé yo de que tenemos que estar unidos también. Porque cuanto más se separen, más difícil todo, ¿no? Miki, digo, porque sé que vos le vas a poner todo el compromiso que tenés siempre. El tema de la distribución alimentaria es un tema que rápidamente hay que llevar la idea. Yo me voy a encargar de llevársela a la vicegobernadora, que ella está muy preocupada por ese tema. A ella le preocupa que no llegue sobre todo el alimento a los chiquitos, a los niños, ¿sí? Entonces, digamos, ella dice, yo no quiero ni escuchar que por ahí en una comunidad hay un desnutrido. Y digo, ¿por qué desnutrido si se le lleva la comida? Pero vos ves que hay aldeas que de 5 meses que no se la llevan. La idea fue buena, la idea fue buena, que vaya el médico, pero no se fueron los médicos.
se fue el ambulanciero. Y ahí no sabemos dónde queda el asunto. Entonces ahí sufre otra vez criatura. Sí. Y otra cosa que hay es, cuando no va al médico, va a ambulanciero. Y lo más triste de esto, que a veces lleva la carne, los 80 kilos, bueno, que ustedes ya saben, no, es que se pudre todos los 3 días, 4 días. Tiene que comer todo, y el resto del mes queda sin proteínas. Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Que tampoco es comer así como ustedes nos enseñaron, Pablito nos enseñó. Nunca se pensó en comedor comunitario Yoruba, porque Yoruba comen comunitario, ellos comen en familia. Comer como siempre, acá comen todo junto, por eso hay una olla grande y se asegura el abuelo y la mamá que el niñito esté comiendo, se asegura. Porque no sabemos las casas que está pasando, ustedes nos enseñan a nosotros, a veces le dan heladito cuando van y compran, o le dan comida, viste que cuando van a comprar Teloplan, que traen lechicito, esa cosa es rico, pero no tiene alimento. Compran otras cosas, lo que tenemos que nosotros pensar con el ministro y la organización indígena, para eso están los coordinadores, proponer con ustedes cuál es la mejor manera en respeto a la cultura de ustedes. Porque ustedes no tienen familia como yo, tienen otro sistema de familia. Entonces nosotros queremos que respetar ese sistema porque ahí está el niño comiendo bien y tomando teta. Y no tomando Coca-Cola o Tupí o otro juguito Narampol, sino está tomando teta. Y la mamá está comiendo bien también la mamá. Pero también hay maíz, hay choclo, hay todo. Hay gallina, hay pato, hay todo. Sí, eso es lo que nosotros solamente soñamos. Y además, con el ministro, nosotros lo que pretendemos es que ustedes sean libres en decidir con su organización. Nosotros no podemos hacer nada sin previa consulta, porque ese también nos exige las leyes. A nosotros nos exigen leyes. Toda medida que toma el gobierno debe ser consensuado, consultado en lengua madre y en el tiempo de la institución de cada pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ella da testimonio de eso, con Pablito. Y este plan, ustedes saben muy bien que se consiguió con Duhalde en Pocitos. ¿Se acuerdan? Cuando se compró tierra de Pocitos. Ahí se consiguió, a pedido del abuelo, el plan alimentario mientras que se plantaba y se tenía herramientas. Pues ya no había más herramientas, no había más semillas. Entonces el plan pidió que mientras que se planta, hay semillas, hay herramientas, que haya comida, que dé el gobierno blanco. Así empezó historia hace 6 años. Entonces volvamos a esa historia. Entonces con el ministro nos comprometemos. Si es necesario más asamblea, vamos a hacer más asamblea. Por tema. Porque el ministro tiene que saber que también se están tumbando los montes, lo poquito ya, lo que no hay más. Entonces el ministro tiene que saber que se está cumpliendo el respeto a la cultura, a la cosmovisión, al medio ambiente, que ese es el derecho humano que se llama ambiental. Ese es un derecho humano de toda persona del mundo tiene que tener eso. Y usted debe ser lo que cuiden. Yo quería invitarle al ministro y le pido al cacique de acá, si puede acompañarle al ministro a mostrarle el ojo de agua, porque la coordinación pidió acá. Hacer agua potable, que ustedes saben que en la mayoría de las comunidades hay agua potable. Acá está pedido y es un ejemplo que es por último. En vez de ser primero el coordinador, no, él pidió último. Como ejemplo de buen guaraní, de ese derecho, ¿no es cierto? Por eso yo apelo a mi pensamiento y a mi corazón, que este es una unión por los respetos de todos los pueblos por igual. Entonces yo le dije al señor ministro, sin chuparle la media, porque acá no sirve eso. Hay que tener ministro de pueblo. Ustedes son pueblo y él va a ser ministro del pueblo de Aguaraní. Ya pasamos experiencia de otro ministro, ahora ya va a ser distinto, porque tenemos pensamientos y palabras de una persona importante que va a estar al lado de nuestro gobernador. ¿Se comprende? Entonces, así que, Maripé, Victoriano. Allá arriba, acá nosotros, sé que lo quiere acá. Tiene una especie de remate. Sí.
¿Siempre conserva el mismo caudal de agua o...? No, hasta ahí, siempre cuando hay sequía igual. Igual está así, se mantiene así. ¿No te viene mucha agua de arriba y ensucia? Viene mucho. Pero una vez que pasa la lluvia se va, decanta. Este es el ojo de agua.